Capítulo 17. Carter. Menshikov contrata a su feliz escuadrón de la muerte. Yo diría que estamos en paz, Sadie. Primero Walt y yo fuimos corriendo a salvarte a Londres. Luego, tú y Walt viniste a salvarme a mí. El único que sale perdiendo en el trato es Walt. Pobrecillo, venga a dar vueltas por el mundo para sacarnos de apuros, pero reconozco que yo necesitaba ayuda. ¿Ves? Estaba preso en una jaula fluorescente. Sia estaba convencida de que éramos enemigos. Yo no tenía ni mi espada ni mi varita. Empuñaba un cayado y un látigo que, por lo visto, eran objetos robados, y dos de los magos más poderosos del mundo, Michel Desjardins y Vlad el Inhalador, estaban dispuestos a detenerme, juzgarme y ejecutarme. No necesariamente por ese orden. Retrocedí hasta los escalones de la cripta de Sia, pero no había a dónde ir. El fango rojizo se extendía en todas las direcciones, salpicado de ruinas y peces muertos. No podía correr ni esconderme, lo que me dejaba dos opciones: rendirme o luchar. Menshikov tenía un brillo en sus ojos llenos de cicatrices. «Resístete cuanto quieras, Kane. Si empleas fuerza letal, me facilitarás muchísimo el trabajo». «Vladimir, para», dijo Desjardins con voz cansada, apoyándose en su báculo. «Carter, no hagas tonterías. Ríndete ahora mismo». Hacía 3 meses, Desjardins habría estado encantado de hacerme volar en pedazos. Ahora tenía un aspecto triste y cansado, como si ejecutarme fuera una necesidad desagradable. Sia estaba de pie a su lado. Miró con cautela a Menshikov, como si percibiera alguna maldad en el hombre. Si tan solo pudiera aprovecharlo para ganar algo de tiempo. «¿Qué planeas, Vlad?», pregunté. «Nos dejaste escapar de San Petersburgo con demasiada facilidad. Casi parece que te interese que despertemos a Ra». El ruso soltó una carcajada. «Claro, y por eso he recorrido medio mundo detrás de vosotros para deteneros». Se esforzó para aparentar desprecio, pero una sonrisa intentaba asomar de sus labios, como si compartiéramos un chiste privado. «No has venido a detenerme», adiviné. «Cuentas con que encontremos los papiros y los reunamos para ti. ¿Necesitas que Ra despierte para liberar a Apophis?» «Basta ya, Carter». Desjardins hablaba sin entonación, como un paciente que cuenta hacia atrás en un quirófano mientras le hace efecto la anestesia. No entendía su apatía, pero Menshikov parecía tener cabreo de sobra por los dos. La mirada de odio en los ojos del ruso me dijo que había metido el dedo en la llaga. «Es eso, ¿verdad?», dije. «La Mat y el caos están conectados. Para que Apophis sea libre hay que despertar a Ra, pero quieres ser tú quien controle la invocación, para asegurarte de que Ra vuelve viejo y débil». El nuevo báculo de roble que llevaba Menshikov se encendió con una llamarada verde. «Chico, no tienes ni idea de lo que dices». «Seth te pinchaba hablándote de un error del pasado», recordé. «Ya intentaste despertar a Ra una vez, ¿verdad? ¿Qué usaste? ¿Solo el papiro que tenías? ¿Así es como te quemaste la cara?» «Carter», intervino Desjardins, «Vlad Menshikov es un héroe para la Casa de la Vida. Intentó destruir ese papiro de forma que nadie más pudiera usarlo. Así es como se hizo las heridas». Tardé un momento en responder de lo atónito que me había dejado. «Eso no puede ser». «Deberías informarte antes de hablar, chico». Menshikov clavó en mí sus ojos destrozados. «Los Menshikov descendemos de los sacerdotes de Amon-Ra. ¿Has oído hablar de ese templo?» Traté de recordar las historias que me había contado mi padre. Amon-Ra era otro nombre de Ra, el dios solar, y su templo... En la práctica, controlaron Egipto durante siglos, recordé. Se opusieron a Akenatón cuando prohibió los dioses antiguos, y quizá hasta le asesinaron. «En efecto», dijo Menshikov, «mis antepasados eran campeones de los dioses. Fueron quienes crearon el libro de Ra y ocultaron sus partes con la esperanza de que algún día un mago honorable pudiera traer de vuelta a su dios solar». Intenté asimilar la información. No me costaba nada visualizar a Vlad Menshikov como un antiguo sacerdote sediento de sangre. «Pero si desciendes de los sacerdotes de Ra...» «¿Por qué me opongo a los dioses?» Menshikov cruzó una mirada con el lector jefe, como si la pregunta hubiera sido estúpida y predecible. «¿Por qué los dioses acabaron con nuestra civilización? Cuando llegó la caída de Egipto y Lord Iskandar prohibió la senda de los dioses, hasta mi familia había aceptado la verdad. Las viejas tradiciones debían erradicarse. Sí,
Intenté destruir el papiro para compensar los pecados de mis ancestros. Quienes convocan a los dioses deben ser eliminados. Agité la cabeza a los lados. Yo te vi convocar a Set con mis propios ojos. Te oí hablar de soltar a Apophis. Desjardins, Sia, ese tío miente. Va a mataros a los dos. Desjardins me miró con expresión de estupor. Si el lector jefe era tan listo como decía siempre Amos, ¿por qué no comprendía el peligro? Se acabó, dijo Desjardins. Ven sin oponer resistencia, Carter Kane, o enfréntate a tu destrucción. Volví a suplicar a Sia con la mirada. Podía ver la duda en sus ojos, pero no estaba en condiciones de ayudarme. Acababa de despertar de una pesadilla que había durado 3 meses. Quería creer que la Casa de la Vida seguía siendo su hogar y que Desjardins y Menshikov eran los buenos. No quería saber nada más de Apophis. Levanté el cayado y el látigo. No iré sin resistirme. Menshikov asintió. Destrucción, pues. Me señaló con su báculo y reaccioné por instinto. Di un latigazo. Estábamos demasiado lejos para que pudiera alcanzarlo, pero una fuerza invisible arrancó el báculo de manos de Menshikov y lo envió volando al Nilo. El mago sostuvo su varita, pero yo volví a fustigar el aire y Menshikov salió despedido. Cayó tan fuerte de espaldas que dejó marca en el barro. ¡Carter! Desjardins situó a Sia detrás de él. Su propio báculo brillaba con un fuego violeta. ¿Cómo te atreves a utilizar las armas de Ra? Me miré las manos, sorprendido. El poder nunca había venido a mí con aquella facilidad, como si estuviera predestinado al trono. En lo más profundo de mi mente oí la voz de Horus azuzándome. Este es tu camino. Esta es tu herencia. Vais a matarme de todas formas, dije a Desjardins. Mi cuerpo empezó a brillar. Me elevé del suelo. Por primera vez desde el cambio de año me vi envuelto en el avatar de combate, un guerrero 3 veces más grande que yo y con cabeza de halcón. En las manos llevaba réplicas holográficas inmensas del cayado y el látigo. No me había fijado mucho en el látigo, pero era un arma de lo más temible. Consistía en una empuñadura de madera y 3 cadenas de espinos, rematadas por bolas de metal puntiagudas, lo que lo hacía una combinación de látigo y mazo para ablandar la carne. Fustigué el suelo y el guerrero halcón imitó el movimiento. Su mangual brillante desmenuzó los escalones de piedra que bajaban a la tumba de Sia, haciendo volar fragmentos de piedra caliza. Desjardins alzó un escudo para desviar las esquirlas. Sia abrió mucho los ojos. Sabía que seguramente estaba asustándola y convenciéndola de que era el malo, pero tenía que protegerla. No podía permitir que se la llevara Menshikov. Magia de combate, dijo Desjardins con desdén. Así es como era la Casa de la Vida cuando seguíamos la senda de los dioses, Carter Kane. Mago contra mago, puñaladas traperas y feudos entre los distintos templos. ¿Es que quieres que vuelvan esos tiempos? No tiene por qué ser así, repliqué. No quiero pelear contigo, Desjardins, pero Menshikov es un traidor. Sal de aquí. Deja que me encargue de él. Menshikov se levantó del barro, sonriendo como si disfrutara siendo zarandeado de un lado a otro. ¿Que te encargues de mí? ¡Cuánta confianza! De mil amores, lector jefe. Por mí, dejad que el chico lo intente. Yo mismo recogeré lo que quede de él cuando acabe. Desjardins empezó a decir: No, Vladimir, no te corresponde a ti. Pero Menshikov no esperó. Dio un fuerte pisotón y el barro se quedó seco y blanco a su alrededor. 2 líneas de tierra endurecida avanzaron por el suelo hacia mí, serpenteando y entrecruzándose como una hélice de ADN. No estaba seguro de lo que harían, pero sí de que no quería que me tocaran. Mi látigo cayó sobre ellas y arrancó del suelo un bloque de barro del tamaño de un jacuzzi. Las líneas blancas siguieron extendiéndose, secando la tierra a su paso, mientras bajaban la fosa y subían por el otro lado, avanzando siempre en mi dirección. Intenté apartarme, pero el avatar guerrero no era precisamente rápido. Las líneas de magia alcanzaron mis pies, treparon como enredaderas por las piernas del avatar y me inmovilizaron hasta la cintura. Apretujaron mi coraza, drenándome la magia, y noté que la voz de Menshikov se abría paso en mi mente por la fuerza. «Serpiente», susurró la voz, «ahora eres un reptil que se arrastra». Reprimí el miedo. Una vez me habían convertido en animal contra mi voluntad, y fue una de las peores experiencias de mi vida. Esa vez sucedía a cámara lenta. El avatar de combate se esforzaba en no cambiar de forma, pero la magia de Menshikov era poderosa.
La enredadera blanca y brillante siguió ascendiendo, rodeándome el pecho. Descargué mi cayado sobre Menshikov. La fuerza invisible le agarró el cuello y lo levantó del suelo. ¡Hazlo!, graznó. ¡Muestra tu poder deificado! Alcé el látigo. Con un buen golpe podía aplastar a Vlad Menshikov como un insecto. «No importa», resolló, al tiempo que se llevaba las manos al cuello. «Mi hechizo te vencerá igual. Demuestra que eres un asesino, Kane». Con el rabillo del ojo vi la cara aterrorizada de Sia y vacilé demasiado tiempo. La enredadera blanca me rodeó los brazos. El avatar de combate cayó de rodillas y solté a Menshikov. El dolor me inundó. Se me enfrió la sangre, las extremidades del avatar se contrajeron y la cabeza de halcón se transformó en una de serpiente. Noté que se me ralentizaba el corazón y se me oscurecía la vista. La boca me supo a veneno. Sia gritó: «¡Detente! ¡Esto es demasiado!». «Al contrario», dijo Menshikov, frotándose para que dejara de escocerle el cuello. «Merece algo peor. Lector jefe, habéis oído las amenazas del chico. Quiere ocupar el trono del faraón. Debemos destruirlo». Sia intentó correr hacia mí, pero Desjardins se lo impidió. «Interrumpe el hechizo, Vladimir», dijo. «Podemos retener al chico con medios más humanitarios». «¿Humanitarios, milord? Si apenas es humano». Los dos magos se miraron fijamente. No sé lo que podía haber pasado, pero justo entonces se abrió un portal bajo la jaula de Bess. He visto muchos portales, pero ningún otro como aquel. El remolino apareció a ras del suelo y se tragó de inmediato una extensión del tamaño de una cama elástica, compuesta de arena roja, peces muertos, maderos viejos, fragmentos de cerámica y una brillante jaula fluorescente que contenía un dios enano. Cuando la jaula entró en el vórtice, los barrotes se quebraron en esquirlas de luz. Bess dejó de estar paralizado, se vio medio enterrado en la arena y soltó una especie de improperios creativos. A continuación, mi hermana y Walt salieron disparados del portal, suspendidos en horizontal, como si corrieran hacia el cielo. Cuando la gravedad los reclamó, hicieron aspavientos y cayeron de nuevo hacia la arena. Se los podría haber tragado el remolino, pero Bess los agarró a los dos y consiguió sacarlos a cuestas del torbellino. Bess los soltó en terreno firme. Entonces se volvió hacia Vlad Menshikov, separó las piernas y se arrancó la camisa hawaiana y los pantalones cortos como si estuvieran hechos de pañuelos de papel. Sus ojos refulgían de rabia. En su bañador marca espido se veían las palabras «orgullo enano», cosa que de verdad no me hacía ninguna falta ver. Menshikov solo tuvo tiempo de decir «¿Cómo?» vociferó Bess. El sonido fue como el impacto de una bomba H, o más bien una bomba F de fealdad. El suelo tembló, la superficie del río se onduló. Mi avatar se vino abajo y el hechizo de Menshikov se deshizo con él, con lo que desapareció el sabor a veneno de mi boca y la presión remitió, dejándome respirar. Sadie y Walt ya estaban en el suelo. Sí había retrocedido a toda prisa, pero Menshikov y Desjardins se llevaron un buen impacto de fealdad en toda la cara. Sus expresiones fueron de asombro puro y entonces se desintegraron allí mismo. Después de un instante de conmoción, Sia ahogó un grito. «¡Los has matado!». «¿Qué va?». Bess se quitó el polvo de las manos. «Los he mandado a casa del susto. A lo mejor pasan algunas horas inconscientes mientras sus cerebros intentan procesar mi esplendoroso físico, pero sobrevivirán. Vamos al importante». Miró furioso a Sadie y Walt. «¿Vosotros dos habéis tenido la cara dura de anclar un portal en mí? ¿Tengo pinta de reliquia?». Sadie y Walt tomaron la sabia decisión de no responder. Se levantaron y se sacudieron la arena de encima. «No ha sido idea nuestra», protestó Sadie. «Nos ha enviado Ta para ayudaros». «¿Ta?», dije yo. «¿Ta el dios?». «No, Ta el granjero de dátiles. Luego te lo cuento». «¿Qué le pasa a tu pelo? Parece que te lo haya lamido un camello». «¡Cállate!». Entonces reparó en Sia. «¡Dios mío! ¿Es ella? ¿La Sia de verdad?». Sia dio un paso atrás, intentando que su báculo entrara en llamas. «¡Alejaos!». Consiguió unas tenues lenguas de fuego. «No te haremos daño», le aseguró Sadie.
Las piernas de Sia tenían espasmos, le temblaban las manos. Entonces eligió la única salida razonable para alguien que había tenido un día como el suyo después de pasar 3 meses en coma. Puso los ojos en blanco y se desmayó. Bess gruñó. Chica dura, ha aguantado un U directo y frontal. Aún así, será mejor que la recojamos y nos vayamos de aquí. Desjardins no se quedará en casa para siempre. Sadie, dije yo, ¿has conseguido el papiro? Sacó los 3 rollos de su bolsa. Parte de mí sintió alivio. Parte de mí sintió miedo. Tenemos que llegar a la Gran Pirámide, dijo. Por favor, decidme que habéis traído coche. No solo habíamos traído coche, sino también un buen montón de beduinos. Les devolvimos su camioneta bien entrada la noche, pero los beduinos parecieron encantados de vernos, aunque lleváramos a 3 personas más, una de ellas inconsciente. Bess hizo alguna clase de trato con ellos para que nos llevaran a El Cairo. Pasó unos minutos hablando en su tienda y salió vestido con una chilaba nueva. Los beduinos salieron cortando a tiras lo que quedaba de su camisa hawaiana para atárselas meticulosamente a los brazos, la antena de la radio y el espejo retrovisor, a modo de talismanes. Nos amontonamos en la parte trasera de la camioneta. Había demasiada gente y ruido para poder hablar mucho de camino al Cairo. Bess nos recomendó que durmiéramos un poco mientras él montaba guardia. Nos prometió que sería amable con Sia si despertaba. Sadie y Walt se durmieron enseguida, pero yo estuve un rato mirando a las estrellas. Era consciente de la dolorosa presencia de Sia, la Sia de verdad, durmiendo a piernas sueltas junto a mí, y de las armas mágicas de Ra, el cayado y el látigo que llevaba en la bolsa. Aún me hervía la sangre por la batalla. El hechizo de Menshikov se había roto, pero aún podía oír su voz en mi cabeza, intentando transformarme en un reptil de sangre fría, más o menos como él. Al final, conseguí cerrar los ojos. Al no tener ninguna protección mágica, mi va salió a la deriva tan pronto como me dormí. Aparecí en el salón de las eras, ante el trono del faraón. Entre las columnas que había a ambos lados, titilaban las imágenes holográficas. Tal y como había descrito Sadie, el borde de la cortina mágica estaba pasando del rojo a un violeta oscuro que indicaba una nueva era. Costaba descifrar las imágenes en violeta, pero me pareció ver 2 siluetas que forcejeaban delante de una silla ardiente. Sí, dijo la voz de Horus, la batalla se aproxima. Se materializó en un centelleo, en los escalones del estrado donde solía sentarse el lector jefe. Tenía forma humana, de joven musculoso con tez broncínea y cabeza afeitada. En su coraza de cuero relucían las joyas y llevaba su jope al cinto. Sus ojos brillaban, uno dorado y el otro plateado. ¿Cómo has entrado aquí?, pregunté. ¿Este lugar no estaba protegido contra los dioses? Yo no estoy aquí, Carter. Estás tú. Pero una vez fuimos uno. Soy un eco en tu mente, la parte de Horus que nunca te dejó. No lo entiendo. Escúchame, tu situación ha cambiado. Estás en el umbral de la grandeza. Señaló mi pecho, bajé la mirada y caí en la cuenta de que no tenía mi forma habitual de Va. En vez de un ave, era humano, vestido con armadura egipcia igual que Horus. Tenía en las manos el cayado y el látigo. No son míos, dije. Estaban enterrados con Sia. Podrían ser tuyos, sugirió Horus. Son los símbolos del faraón, parecidos al báculo y la varita, pero 100 veces más poderosos. Aún sin ninguna práctica, ha sido capaz de canalizar su poder. Imagina lo que podríamos hacer tú y yo juntos. Señaló el trono vacío. Tú podrías ser el líder que unificara la Casa de la Vida. Podríamos aniquilar a nuestros enemigos. No voy a negarlo. Una parte de mí se emocionó. Meses atrás, la idea de ser un líder me ponía los pelos de punta. Ahora, las cosas habían cambiado. Comprendía mucho mejor la magia. Había pasado 3 meses enseñándola y convirtiendo a nuestros aprendices en un equipo. Entendía con más claridad la amenaza que afrontábamos y empezaba a vislumbrar la forma de canalizar el poder de Horus sin consumirme. ¿Y si Horus tenía razón? ¿Y si podía encabezar la lucha de dioses y magos contra Apophis? Me gustaba la idea de aniquilar a nuestros enemigos, de devolver el golpe a las fuerzas del caos que nos habían puesto la vida patas para arriba. Pero recordé cómo me había mirado Sia cuando estaba a punto de matar a Vlad Menshikov, como si el monstruo fuera yo. Recordé lo que había dicho Desjardins en los viejos malos tiempos, cuando los magos luchaban entre sí. Si Horus había dejado un eco en mi mente, quizás su deseo de gobernar estaba afectándome.
Ahora conocía bien a Horus. Tenía muchos puntos buenos. Era valiente, honorable y recto. Pero también era ambicioso, codicioso, celoso y tosudo respecto a sus objetivos. Y su mayor ansia era la de dirigir a los dioses. El cayado y el látigo pertenecen a Ra, dije. Tenemos que despertarle. Horus inclinó la cabeza a un lado. Aunque sea lo que quiera Apophis, aunque Ra es viejo y débil, ya te advertí que los dioses están divididos. Ya visteis que Nekhbet y Babi intentaron tomar cartas en el asunto. El conflicto irá a peor. El caos se nutre de líderes endebles, de lealtades divididas. Eso es lo que pretende Vladimir Menshikov. Hubo un temblor en el salón de las eras. La cortina de luz violeta se extendió en las dos paredes. Al ampliarse la escena holográfica, reconocí la silla como un trono ardiente, como el que había descrito Sadie de su visión del barco de Ra. Había dos figuras sombrías, enzarzadas en combate, agarradas como luchadores de lucha libre, pero no había forma de saber si intentaban empujarse hacia la silla o evitar que el otro lo ocupara. ¿Es verdad que Menshikov intentó destruir el libro de Ra? Hubo un destello en el ojo plateado de Horus. Siempre parecía un poco más brillante que el de oro, lo que me desorientaba un poco porque daba la impresión de que el mundo se decantaba a un lado. Como casi todo lo que dice Menshikov, es una verdad a medias. Una vez creyó lo que ahora creéis vosotros. Pensó que podría restablecer a Ra y restaurar la Mat. Se veía a sí mismo como sumo sacerdote de un nuevo y glorioso templo, con más poder incluso que sus antepasados. Su orgullo le hizo creer que podía reconstruir el libro de Ra a partir del único papiro que poseía. Se equivocó. Ra había tomado medidas firmes para no ser despertado. Las maldiciones del papiro quemaron los ojos de Menshikov. El fuego del sol le abrazó la garganta por atreverse a leer las palabras del hechizo. Después de eso, a Menshikov se le agrió el carácter. Al principio buscó la forma de destruir el libro de Ra, pero no tenía suficiente poder. Entonces se le ocurrió otro plan. Despertaría a Ra, pero por venganza. Es por lo que lleva aguardando todos estos años. Por eso quiere que reunáis los rollos y reconstruyáis el libro de Ra. Menshikov quiere ver cómo Apophis se traga al viejo dios y sume el mundo entero en la oscuridad y el caos. Está bastante demente. Una respuesta estupenda, ya lo sé. Pero, ¿qué puede decirse una historia como esa? Junto a Horus, en el estrado, el trono vacío del faraón parecía ondular a la luz violeta. Ese asiento me intimidaba desde la primera vez que lo había visto. Hace mucho tiempo, el faraón había sido el gobernante más poderoso del mundo. Había controlado un imperio que duró 20 veces más de lo que llevaba existiendo en mi propio país, Estados Unidos. ¿Cómo iba yo a ser digno de sentarme allí? «Puedes hacerlo, Carter», me animó Horus. «Toma el control. ¿Para qué arriesgarte a convocar a Ra? Tu hermana tendrá que leer el libro, ¿sabes? Y ya has visto cómo acabó Menshikov al salirle por la culata un solo papiro. ¿Te imaginas que se desatara el triple de esa energía sobre tu hermana?» Se me secó la boca. Ya había sido bastante grave dejar que Sadie fuera por el último papiro sin mí. ¿Cómo iba a permitir que se arriesgara a quedarse con las cicatrices de Vlad el Inhalador, como mínimo? «Ahora entiendes la verdad», dijo Horus. «Reclama el cayado y el látigo para ti mismo. Toma el trono. Juntos podemos derrotar a Apophis. Podemos regresar a Brooklyn y proteger a tus amigos y tu hogar». Hogar. ¡Qué tentación! Y nuestros amigos corrían un peligro terrible. Había visto con mis propios ojos de qué era capaz Vlad Menshikov. Me imaginé al pequeño Félix o a la tímida Cleo intentando enfrentarse a esa clase de magia. Me imaginé a Menshikov convirtiendo a nuestros jóvenes aprendices en indefensas serpientes. Ni siquiera tenía claro que Amos pudiera plantarle cara. Con las armas de Ra, yo sí podría defender la casa de Brooklyn. Entonces miré las siluetas de color violeta que se reflejaban en la pared, las dos siluetas que luchaban ante el trono ardiente. Era nuestro futuro. La clave del éxito no era yo, ni siquiera Horus, sino Ra, el rey original de los dioses egipcios. Comparado con el trono de fuego de Ra, el asiento del faraón parecía tan importante como una butaca reclinable comprada en un centro comercial. «No bastará con nosotros», dije a Horus. «Necesitamos a Ra». El dios clavó en mí su mirada de ojos dorados y plateados, como si fuera un animalillo apetitoso, visto desde kilómetros de altura, y estuviera decidiendo si valía o no la pena lanzarse a por mí en picado. «No comprendes el peligro», decidió.
Quédate aquí, Carter, y escucha cómo planean vuestra muerte tus enemigos. Horus desapareció. Oí unos pasos en las sombras que venían de detrás del trono y luego una respiración rasposa a la que ya empezaba a acostumbrarme. Esperé que mi va fuera invisible. Vladimir Menshikov llegó a la zona iluminada prácticamente cargando con su jefe, Desjardins. «Ya casi estamos, milord». El ruso parecía fresco y descansado en un traje blanco nuevo. La única señal de nuestra reciente lucha era una venda en el cuello donde lo había alcanzado con el cayado. Desjardins, sin embargo, parecía haber envejecido 10 años en unas horas. Caminaba a trompicones, apoyado en Menshikov. Tenía el rostro demacrado. Su pelo se había vuelto blanco del todo, y no creí que aquello se debiera haber visto a veces en bañador de slip. Menshikov intentó acomodarlo en el trono del faraón, pero Desjardins no se dejó. «Jamás, Vladimir. El escalón, el escalón». «Pero, milord, sin duda en vuestro estado, jamás». Desjardins se sentó en la escalera, a los pies del trono. Era increíble lo desmejorado que estaba. «La Amat flaquea». El lector jefe extendió la mano, y de sus dedos salió una mortecina nube de jeroglíficos. «Antes, el poder de la Amat me nutría, Vladimir. Ahora parece que está minando mi fuerza vital. A duras penas puedo...» Dejó la frase en el aire. «No temáis, milord», dijo Menshikov. «Cuando nos hayamos ocupado de los Kane, todo volverá a la normalidad». «Ah, ¿sí?» Desjardins levantó la mirada, y por un momento sus ojos se encendieron de rabia como solían. «¿Nunca albergas dudas, Vladimir?» «No, milord», respondió el ruso. «He dedicado mi vida a combatir a los dioses, y seguiré haciéndolo. Si me permitís decirlo sin rodeos, milord, no deberíais haber conseguido audiencia a Amos Kane. Sus palabras son como el veneno». Desjardins atrapó un jeroglífico de los que flotaban en el aire y lo contempló mientras giraba sobre sí mismo en su mano. No reconocía el símbolo, pero me recordó un semáforo con un monigote de pie a su lado. «Menhed», dijo Desjardins, «la paleta del escriba». Observé el símbolo que brillaba débilmente y le vi la semejanza con los utensilios de escritura que llevaba en mi bolsa. El rectángulo era la paleta, con sus cavidades para la tinta negra y roja. El monigote que tenía al lado en realidad era un estilete, sujeto con cordel. «Sí, milord», dijo Menshikov. «¡Qué interesante!». «Era el símbolo favorito de mi tío abuelo», reflexionó Desjardins. «Champollion, ya sabes. Descifró el código de los jeroglíficos a partir de la piedra de Rosetta, cosa que no había hecho ningún hombre ajeno a la casa de la vida». «Así es, milord. Había oído la historia». Su expresión pareció añadir 1000 veces. «Superó su origen humilde para convertirse en un gran científico», siguió Desjardins, «y a la vez en un gran mago, respetado tanto por los mortales como por la casa de la vida». Menshikov sonrió como quien tolera la cháchara de un niño que empieza a ponerse pesado. «Y ahora vos sois lector jefe. Champollion estaría orgulloso». «¿Lo estaría?», se preguntó Desjardins. «Cuando Iskandar aceptó a mi familia en la casa de la vida, dijo que la sangre y las ideas nuevas eran muy bienvenidas. Tenía la esperanza de que trajésemos un nuevo vigor a la casa. Y sin embargo, ¿qué aportamos? No hicimos cambiar nada. No cuestionamos nada. La casa se ha debilitado. Cada año entran menos iniciados». «Ah, milord». Menshikov enseñó los dientes en lo que debía de ser una sonrisa. «Dejadme que os muestre que no somos débiles. Vuestra fuerza de ataque está reunida». De una palmada, al fondo del salón, se abrieron los enormes portones de bronce. Al principio no creí lo que veía en mis ojos, pero cuando el pequeño ejército desfiló hacia nosotros, me inquieté cada vez más. Los 12 magos eran lo que menos miedo daba del grupo. Eran sobre todo hombres y mujeres mayores, con chilabas tradicionales de lino. Muchos llevaban cola en los ojos y jeroglíficos tatuados en la cara y las manos. Algunos lucían más amuletos que Walt. Los hombres llevaban las cabezas afeitadas, las mujeres el pelo corto o recogido en una coleta. Todos tenían expresiones lúgubres, como una turba de campesinos que hubiera salido a pegar fuego al monstruo de Frankenstein, pero en vez de horcas, iban armados con báculos y varitas. Algunos también llevaban espadas. A ambos lados de los magos avanzaban columnas de demonios, unos 20 en total. Yo había luchado contra demonios, pero aquellos tenían algo distinto. Se movían con más confianza, como si tuvieran un objetivo en común.
irradiaban una maldad tan intensa que mi base sintió como si estuviera poniéndose moreno. Tenía la piel de todos los colores, verdes, negra, violeta. Algunos llevaban armadura, otros pieles de animales, otros pijamas de franela. Uno tenía una motosierra por cabeza, el siguiente una guillotina. Al de más allá le salía un pie de entre los hombros. Las serpientes aladas eran incluso más temibles que los demonios. Sí, sé lo que estáis pensando. Ya basta de serpientes. Os prometo que, después de que me mordiera el Jesujeru en San Petersburgo, a mí tampoco me hizo ilusión verlas. Estas no tenían 3 cabezas ni eran más grandes que las serpientes normales, pero mirarlas ponía los pelos de punta. Imaginad una cobra con alas de águila. Ahora, imaginadla surcando el aire mientras exhala largas bocanadas de fuego como un lanzallamas. Había media docena de esos monstruos volando en círculos sobre el pelotón de ataque, cayendo en picado, escupiendo llamas y volviendo a la formación. Fue un milagro que ningún mago saliera chamuscado. Mientras el grupo se acercaba, Desjardins se puso de pie con dificultades. Los magos y los demonios se arrodillaron ante él. Una de las serpientes aladas pasó por delante del lector jefe, que la cazó al vuelo con sorprendente velocidad. La serpiente se retorció en su puño cerrado, pero no hizo ademán de atacar. ¿Un ureus?, preguntó Desjardins. Esto es peligroso, Vladimir. Son criaturas de Ra. Menshikov inclinó la cabeza. Estuvieron a servicio del templo de Amon-Ra, lector jefe, pero no os preocupéis. La sangre de mi linaje me permite controlarlas. Me ha parecido apropiado valerme de criaturas del dios solar para destruir a los que quieren despertarlo. Desjardins soltó la serpiente, que escupió una llamarada y se alejó volando. ¿Y los demonios?, preguntó Desjardins. ¿Desde cuándo empleamos a criaturas del caos? Están bien dominados, milord. La voz de Menshikov sonaba tensa, como si empezara a cansarse de seguir el juego a su jefe. Estos magos conocen los conjuros de vínculo apropiados. Los he escogido a uno entre los gnomos de todo el mundo. Todos poseen gran destreza. El lector jefe se centró en un hombre asiático con chilaba azul. «Eres Kawai, ¿verdad?» Cuando el mago asintió, Desjardins le dijo: «Si no recuerdo mal, fuiste exiliado al gnomo tricentésimo, en Corea del Norte, por asesinar a otro mago. Y a ti, Sara Jacobi», dijo a una mujer con túnica blanca y pelo moreno de punta. «Te enviamos a la Antártida por provocar el tsunami del Océano Índico». Menshikov carraspeó. «Milord, muchos de estos magos han tenido problemas en el pasado, pero...» «Son unos ladrones y unos asesinos despiadados», dijo Desjardins. «Lo peor de nuestra casa». «Pero ansían demostrar su lealtad», le aseguró Menshikov. «Están encantados de cumplir la misión». Sonrió a sus esbirros, como animándolos a mostrarse encantados. Ninguno lo hizo. «Además, milord», añadió enseguida, «si queréis ver derribada la casa de Brooklyn, debemos ser despiadados. Lo hacemos por el bien de la Mat». Desjardins frunció el ceño. «¿Y tú, Vladimir? ¿Dirigirás el ataque?» «No, milord. Tengo plena confianza en que estos excelentes hombres se ocupen de Brooklyn por su cuenta. Yo, por mi parte, seguiré a los Cain a la Duat y me ocuparé de ellos en persona. Vos, milord, deberíais quedaros aquí a descansar. Enviaré un adivino a vuestros aposentos para que podáis observar nuestros progresos». «Quedarme aquí», repitió Desjardins con amargura, «y observar». Menshikov hizo una inclinación. «Salvaremos la casa de la vida, lo juro. Los Cain serán destruidos, los dioses devueltos a su exilio. La Mat será restaurada». Deseé que Desjardins entrara en razón y anulara el ataque. Lo que hizo fue bajar los hombros, dio la espalda a Menshikov y miró el trono desocupado del faraón. «Vete», dijo, cansado. «Llévate a esas criaturas fuera de mi vista». Menshikov sonrió. «Milord». Se volvió y salió desfilando del salón de las eras, seguido por su ejército personal. Cuando se hubieron ido, Desjardins levantó una mano. Una esfera de luz bajó flotando del techo y se posó en su palma. «Tráeme el libro de derrotar a Apophis», ordenó a la luz el lector jefe. «Debo consultarlo». El orbe mágico se contrajo en señal de reverencia y se alejó por el aire. Desjardins se volvió hacia la cortina de luz violeta, con la imagen de 2 figuras luchando ante un trono de fuego. «Observaré, Vladimir», murmuró para sí mismo,
pero no me quedaré a descansar. La escena se hizo borrosa y mi va regresó a mi cuerpo.